Programa Nacional de Prevención de Diabetes de Puerto Rico. Dentro de los objetivos del coaching en el programa nacional es crear una fuerza profesional sincronizada en el cuidado de salud de la comunidad que combata la epidemia de la diabetes y la obesidad. Para ganar este combate, Puerto Rico necesita cerca de 3,000 personas desinteresadas que se comprometan a formar un equipo para expandir el conocimiento de la prevención alrededor de nuestro país. El coach de estilos de vida es una persona común certificada por el programa a través de la Comunidad Saludable de la Montaña, por el CDC y la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Pittsburgh. Socios del consorcio: la directora ejecutiva del Centro de Prevención de Diabetes de la Universidad de Pittsburgh, la psicóloga clínica Elizabeth Venditti, principal investigadora de prevención y cambios de estilos de vida. Ella es una de las personas que estuvo en el estudio de 10 años que dio evidencia para el programa del Group Lifestyle Balance, currículo de prevención de la Universidad de Pittsburgh. Un coach de estilos de vida puede ser un médico que dentro de su práctica incluya la misión de la prevención, que quiera ampliar su influencia en comunidades para mejorar la salud. Un farmacéutico que cuide el manejo de la farmacia a los pacientes en nuestras comunidades. Una enfermera cuyo compromiso de cuidado sea promover estilos de vida, motivando a prevenir enfermedades crónicas entre sus pacientes. El coach debe aconsejar y poner en función un plan de actividad física y bajar de peso provisto por el médico. También debe saber facilitar e implementar la costo contención para el bienestar de salud de las empresas. Puede ser un líder de las comunidades o formar parte de un equipo de salud del programa de prevención en hospitales. El coach debe responder las consultas de los participantes en tiempo real en línea y estar listos con dispositivos electrónicos para combatir en todo tiempo esta condición. Para ilustrar el potencial del control de la epidemia, quisimos hacer una entrevista a una profesional de la salud. Veamos lo que tiene que responder al respecto la profesora Ángela M. Belgiovan Ulloa. Doctora, gracias por darnos la entrevista. ¿Qué cree usted del sistema de salud de Puerto Rico? El sistema de salud de Puerto Rico está sufriendo, tiene muchos cambios y realmente nosotros queremos enfocarnos en hacer la prevención y tratar de que las personas se favorezcan con estos programas que están a la vanguardia. Así que pienso que es un gran proyecto, pienso que realmente se va a favorecer muchísimas personas de las cuales nosotros estamos trabajando para eso. Y doctora, en cuanto a la prevención, la importancia de establecer innovación en el proceso de salud para mejorar la salud de la calidad de vida de los pacientes, ¿verdad? Pero también para mantener gente saludable. ¿Qué cree usted de eso? La prevención es lo más importante para prevenir, ¿verdad? Como bien dice la palabra, las enfermedades. Y es mucho menos costoso que tener una condición de salud. Así que yo creo que entre los niveles de prevención, como lo decimos nosotros en enfermería, el nivel primario es muy importante y la prevención forma parte del mismo. Así que es bien importante la prevención para evitar condiciones de salud que llevan al paciente a una condición crítica. ¿Cómo usted entiende que un programa como el programa de prevención de diabetes, ya habiéndolo conocido, puede ayudar a la población o a la salud de la población? Realmente creo que este programa no solamente va a favorecer a la población de Puerto Rico, que es la que estamos trabajando, sino a nivel mundial, porque esta prevención va dirigida específicamente con los nuevos estándares que tenemos a nivel de la salud, a nivel mundial establecido por la Organización Mundial de la Salud. Además, la Healthy People 2020, los estándares, el objetivo va dirigido acerca de la prevención, y este programa abarca todo lo que nosotros tenemos que tener presente para ayudar a muchos profesionales y muchas personas, por supuesto también, que presentan esta condición de salud. El programa del CDC aplica la evidencia científica médica de los institutos nacionales de la salud. Garantiza, junto a la ayuda del coach certificado, que bajará de peso en 7%. Retrasará y evitará que le dé diabetes
y mayor riesgo de enfrentar una emergencia médica en el quirófano. Participa en el programa registrándote en nuestra página www.csdlm.org. Programa Nacional de Prevención de Diabetes de Puerto Rico. Hazte la prueba de la diabetes. Prevent Diabetes Stat, la campaña. Hazte la prueba y dile a tu médico que te refiera al programa de prevención de diabetes para Puerto Rico, auspiciado y dirigido por el CDC. Los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, Cooperativas de Farmacias de Puerto Rico y la Universidad de Pittsburgh